7 horas con 15 minutos y vamos a dar inicio a la entrevista y el análisis de la jornada. Ya está con nosotros el economista Gonzalo Chávez, a quien le damos la más grata bienvenida. Se ha ausentado del país, estuvo de vacaciones en el Brasil celebrando precisamente, la familia y por lo menos un descanso muy bien merecido. Gonzalo, bienvenido a Bolivia nuevamente. Muchísimas gracias, Sandro. Pues un placer estar como siempre en tu programa, y tomarse unos días siempre es bueno. Gonzalo, pero sin embargo tú no has dejado de trabajar, has estado escribiendo, has estado concediendo entrevistas y bueno, me ha llamado un artículo muy interesante que tú recientemente has publicado, que denominas La maldición de los recursos naturales en 4 titulares y una propuesta. Bueno, Bolivia y otros países latinoamericanos parece que no sé si es una bendición o una maldición, pero el tema de los recursos naturales y la, digamos, dedicación al extractivismo ha sido una constante desde, antes de la fundación de la República en 1825, con la colonia, y seguimos arrastrando esta situación, no sé si vinculado a los procesos estatales también que han determinado de alguna forma, por ejemplo, el Estado que se constituye en 1825, el Estado llamado oligárquico, que se va a extender casi hasta el siglo XIX, el Estado revolucionario de 1952. Hemos tenido la oportunidad de ser un Estado neoliberal en los años 80 y 90 y ahora estamos en el Estado plurinacional, y la transversal precisamente es que somos un país primario exportador, extractivista, vendedor de nuestras materias primas, y esta situación parece que de nunca acabar. Bueno, mira, como tú bien dices, Bolivia siempre ha estado atrapada en su patrón de desarrollo, en esto que no cambia en el tiempo. Obviamente en el extractivismo, primero empezamos con la plata, el estaño, el gas, ¿no es cierto? Y ahora vamos al nuevo imaginario en construcción, el litio. Este patrón de desarrollo, que es la parte estructural de la economía boliviana, ya ha sido administrada tanto por gobiernos neoliberales como gobiernos estatistas, y ha sido administrada por modelos económicos con mayor presencia del gobierno o modelos económicos más neoliberales. Por lo tanto, nadie puede decir en Bolivia que no tuvo la oportunidad de agarrar los recursos naturales y convertirlos no en una maldición, sino en un beneficio, en una bendición para la economía boliviana. Porque lo que vemos en la historia económica de Bolivia es que siempre ocurre el mismo patrón. En el corto plazo se genera una burbuja de consumo, comenzamos a exportar mucho gas, comenzamos a exportar mucho estaño, mucha plata, hay un superávit en la balanza comercial, sin embargo los precios de los materiales bajan y de repente tienes crisis en el sector externo que comienzas a sostenerla con crisis en el sistema financiero. Es decir, como ya no te da la plata que viene de afuera, comienzas a gastar plata interna que no tienes. Y Bolivia viene caminando en círculos, ¿no es cierto?, en términos de eso. Lo más patético de los últimos años, probablemente la gente, por supuesto, tal vez la gente que conoce algo de historia se recordará del estaño o de la plata, pero lo del gas está fresquito. Bolivia era una potencia energética. Nos decían que éramos la Bolivia saudita, ¿no es cierto?, haciendo alusión a Arabia Saudita en Sudamérica. Y nos decían pues que esto iba a transformar radicalmente la economía. Pero has visto en un ciclo de 20, 25 años, especialmente durante el gobierno del MAS, el gas no ha sido bien gestionado. Producíamos 60 millones de metros cúbicos día ya por el 2014, ahora eso ha bajado menos de 40, perdón. Exportábamos 6.600 millones de dólares de gas, ahora eso ha bajado a 3.000, con una proyección a menos de 2.000 el próximo año. Entonces se ha agotado y no hemos sido capaces de lo que muchas veces el imaginario se habla de vamos a sembrar el gas,
vamos a utilizar bien los recursos para diversificar la economía y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Siempre se dice lo mismo, se construye el imaginario desde la política como la salvación, como el único camino para el desarrollo, se genera una burbuja de consumo, se hace un gasto muy dispendioso de la riqueza generada en el corto plazo, pero sin embargo volvemos al mismo punto de ser un país que no tiene diversificación productiva, que avanza muy poco en términos sociales, que su productividad es muy baja y por lo tanto la literatura económica conoce este fenómeno como la maldición de los recursos naturales, ¿no? Y ahora estamos en la misma línea con el tema del litio. Pare de sufrir, llegó el litio y el gobierno ha desplegado, ¿no es cierto?, toda una idea de cómo va a pasar esto, pero repitiendo los mismos slogans, repitiendo los mismos imaginarios, construyendo la misma narrativa de que solo el recurso natural va a resolverse y que lo industrializarías, ¿no es cierto? También se prometió la industrialización en la época de la plata, también se prometió la industrialización en la época del estaño, por supuesto que se sugirió la industrialización con el tema del gas, y tal vez el ejemplo más patético es la urea, que en principio es un proceso muy primitivo de industrialización, pero lo es. Sin embargo, como no hay gas, pues no hay gas para mantener la planta, y la planta ahora está cerrada por mantenimiento, dice el gobierno, cuando en realidad es porque este gas que ya no tenemos, como nos queda muy poco, lo tenemos que vender a la Argentina, que nos paga más. Entonces, el país camina en círculos en el patrón de desarrollo primario exportador rentista, porque además detrás de este modelo viene la idea de que el Estado tiene que darte cosas, ¿no? Entonces, bonos, beneficios a regiones, y esto siempre ha sido de la misma manera. Y esto ya ha sido gestionado por los neoliberales, por los liberales, por los estatistas, por los neoestatistas, con resultados muy similares. Gonzalo, tú haces énfasis muy importante en esta visión, digamos, de esa dependencia del extractivismo como país subdesarrollado del tercer mundo, el cuarto, el quinto mundo. Creo que ya a estas alturas no sabemos dónde nos encontramos. Pero también hay que ver los factores externos que no han permitido el desarrollo, no solo de Bolivia, sino de otros países como la Argentina, quizá Venezuela, Chile, que son también países destinados a vender sus materias primas. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, que hace 50 años era el primer mundo, se consideraba la Argentina como un país muy desarrollado, que precisamente utilizó lo que se llama la sustitución de importaciones. Se impulsaron la creación de fábricas de automóviles, la exportación de la carne, pero de alguna manera, de igual forma, esas fábricas han sido pues devastadas, no han tenido frutos, ha sido una inversión, digamos, como decimos vulgarmente, al fósforo. Pero es ¿por qué? Porque los gobiernos populistas, estos gobiernos que tienen sus líderes carismáticos, ¿por qué, digamos, nosotros que hemos estado con, digamos, empresarios a la cabeza del gobierno, en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, hasta el propio Jaime Paz Zamora, que intentó privatizar los recursos, y bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada luego capitalizó y bueno, tampoco hubo grandes resultados en esta situación. ¿Qué es lo que no deja a Bolivia, aparte de Latinoamérica, que podemos alcanzar el desarrollo? Mira, en el caso argentino, que lo conozco bastante bien porque soy de Villazón de la Frontera y he acompañado con frecuencia lo que pasa en esa economía, evidentemente hace unos 50, 60 años Argentina era una potencia, Buenos Aires era comparado con París, tenía una clase política, económica y social sofisticada que miraba hacia afuera, sin embargo con un talento muy raro, Argentina pues comenzó a retroceder y a decir, bueno, nosotros estamos en el primer mundo, pero si América Latina está en el tercero, ¿por qué no nosotros?
Y eso tiene que ver, hay muchas razones que explican esto, ¿no? En primer lugar, por supuesto, hay un contexto externo desfavorable, hay un contexto muy volátil de las materias primas que no son controlados por nuestros países, pero eso lo conocemos hace mucho tiempo. Y las soluciones para que esa volatilidad, para que esas subidas y bajadas de los precios de las materias primas no nos afecten, también las conocemos. Entonces, sin embargo, también hay que decir que esto tiene que ver con una visión de desarrollo que tienes, donde tienes conceptos muy antiguos de cómo vas a sustituir importaciones o cómo vas a industrializar. Ese es el caso de Bolivia, por ejemplo. En la actualidad el gobierno se jacta de decir somos el gobierno de la industrialización, ¿no? Y en la práctica eso ha avanzado muy poco. En el tema del Estado y los recursos naturales, el gobierno quiere hacer una industrialización, en realidad la primera revolución industrial con 200 años de atraso respecto a Inglaterra. Es decir, generar valor agregado a la materia prima y ahí subir poco a poco, ¿no es cierto?, del lingote a la calamina, al clavo y en algún momento al automóvil. Esta visión de industrialización etapista ha fracasado fuertemente en América Latina. Son muy pocos casos que han funcionado y se repite con frecuencia. El concepto es muy sencillo: no vendamos materias primas, pongámosles valor agregado. Sin embargo, el mercado ha cambiado significativamente, los productos han cambiado radicalmente. Es el caso del estaño, por ejemplo, en los 70s, en los 80s, que fue sustituido por otras cosas. Entonces, tú tienes esta industrialización de los recursos naturales como un camino que no va muy lejos. La otra es como la relación comercial con el exterior es desigual, compramos muy caro, ¿no es cierto?, de afuera y vendemos barato. Hay que sustituir importaciones. Y eso, la sustitución de importaciones en América Latina, parcialmente algunos países ha funcionado, como puede ser el caso de Brasil o como puede ser el caso de México en algunos sectores o inclusive Chile, pero en general no ha funcionado. Y en el país no es nuevo también. Se quiere sustituir importaciones, es decir, dejar de comprar bienes productivos, dejar de comprar bienes industriales de afuera. Sin embargo, eso tropieza con un problema que ahora está complicado y que en el pasado ha sido similar: la apreciación del tipo de cambio real. Como tú utilizas el tipo de cambio para generar una renta para el comercio, en realidad para fomentar las importaciones legales e ilegales, ese tipo de cambio te abarata los productos de afuera. Entonces no hay forma humana de que tú puedas sustituir el dulce de leche argentino o el vino o decenas de otros productos si tienes que es sumamente barato y tiene un subsidio del Estado boliviano para que lleguen esas cosas baratas a Bolivia. El gobierno tiene su programa de sustitución de importaciones donde les están dando dinero muy bajo, a 0.5%, pero los resultados no sabemos todavía qué van a pasar, no hay ninguna evaluación de si eso ha funcionado. Yo creo que no, porque no es simplemente dar plata. ¿Dónde está el apoyo tecnológico? ¿Dónde está el desarrollo de mercados? ¿Dónde está la preparación de capital humano? ¿Dónde están los clústeres tecnológicos? ¿Dónde está la coordinación pública-privada? Entonces, la industrialización, como la entiende el gobierno, ¿no es cierto?, es de viejo cuño, ¿no? La industrialización contemporánea es de otro modo, ¿no es cierto? Creo que Bolivia, por ejemplo, en el caso del litio, tiene una oportunidad enorme para que el litio sea la última frontera extractivista y la primera de la cuarta revolución industrial. Bolivia tiene que saltar etapas. Nosotros no vamos a poder hacer la segunda o inclusive la tercera revolución industrial, pero sí podemos saltar a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con tecnología. Entonces, si el litio lo utilizamos creando clústeres, conglomerados tecnológicos, si al litio juntamos energías renovables, si al litio le juntamos que también las nuevas ventajas comparativas, como es el frío, si en el concepto decimos que Bolivia ya no está al lado de Brasil, Chile o Perú, sino que en la nube del Internet hay un
territorio inteligente, donde Bolivia está al lado de la India, donde Bolivia está al lado de China, está al lado de España, de varios otros países. En la actualidad, en este momento, probablemente, por ejemplo, desde Cochabamba, desde Jalazov, se están haciendo negocios Cochabamba con Bangalore. Entonces hay un nuevo territorio inteligente. Si nosotros no repensamos el modelo económico a partir de estos nuevos espacios que tienen que ver con la tecnología, no vamos a ir muy lejos. Por lo tanto, necesitamos, ¿y sabes cuál es el eje central de todo esto? El capital humano, la educación, las personas, los jóvenes. Entonces, en torno al litio tenemos que crear un nuevo clúster de innovación, de tecnología, y no repetir la vieja historia donde se saca todo el litio, se le pone un poquito de valor agregado, se lo vende, y un día el litio desaparece como ha desaparecido el gas, como ha desaparecido el estaño, como ha desaparecido la plata. Ya para concluir y agradecerte, Gonzalo, muy cortito, vivimos una suerte de crisis ecológica, por eso es que el modo extractivista en los próximos años no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos afectando al medio ambiente. Vivimos una crisis de producción, es decir, tenemos que tener la capacidad, como tú mencionas, de vincularnos a las nubes, a las nuevas tecnologías. Vivimos esa era, la era del extractivismo creo que está quedando y nos está obligando prácticamente a dejar esas formas de explotación. Pero el tema del litio parece ser de que, según las propuestas del gobierno, de que vamos a participar en toda la cadena productiva, vamos a insertarnos en el mercado mundial y le vamos a agregar valor agregado, valga la redundancia, a nuestros productos. Pero todo hace parecer que una vez más vamos a vender únicamente nuestra materia prima. Sí, ese es nuevamente, está en los tuétanos de la academia, de los economistas, de los políticos, el asunto de la industrialización de los recursos naturales. Tenemos que pensar en la industrialización para los recursos naturales y no quedarnos simplemente en la generación de valor agregado a el tema del litio. ¿Y cómo se genera industrialización para el litio? Se genera, por ejemplo, atrayendo nubes del Internet al altiplano boliviano para que por el frío que hace bajen sus costos significativamente de refrigeración y se hagan competitivos, para que les vendamos aquí desde Bolivia como centro latinoamericano, puedan distribuir los datos. El nuevo gas del mundo, el nuevo petróleo del mundo son los datos. Entonces tenemos que entrar en eso y juntar el litio con la información, con los datos, y eso se hace creando clústeres tecnológicos de la industrialización, no solamente del litio, sino para el litio, ¿no es cierto?, para las cosas que el litio va a necesitar. Y el litio es apenas una parte, digamos, de una batería, pero detrás de la batería hay innovación, hay tecnología, hay muchísimas cosas que hay que repensar completamente. Por lo tanto, si seguimos en la misma historia de la plata, del estaño, y vienen los discursos nacionalistas y se golpean el pecho y dicen, ahora sí, como nunca, esto para los bolivianos. Miren lo que han hecho con el gas, lo han hecho desaparecer por incompetentes, ¿no es cierto?, porque no han invertido en exploración, porque no han diversificado el gas. Ahí está, ¿no?, de una enorme incompetencia, porque el gas todavía tiene mucho oxígeno, tiene muchos años. Es la energía de transición hacia las energías renovables. Entonces el litio es esa oportunidad, pero no la estamos pudiendo aprovechar, lamentablemente. Bien, Gonzalo, como siempre es apasionante tocar estos temas contigo desde tu punto de vista económico. Quiero agradecerte la gentileza de ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Te mando un abrazo y que estés muy bien, Gonzalo. Estamos hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, Sandro, y un gran saludo a la audiencia de Televisión Universitaria. Bien, hemos estado conversando con el economista Gonzalo Chávez, quien ha presentado un análisis muy interesante sobre nuestra visión extractivista de Bolivia. Pero seguimos con más acá en Primera Impresión. Adelante, Alexandra, por favor.